Génesis capítulo 47, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo: danos pan, porque moriremos delante de ti. Y por haberse acabado el dinero, y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron: ¿no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado? También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró Faraón toda la tierra de Egipto para Faraón. Pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración de Faraón, la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón.
y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado. Hallemos gracia en los ojos de nuestro Señor, y sean siervos de Faraón. Y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó José, su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Leímos hasta el versículo 31. Leímos hasta cuando Israel cumplió la máxima edad que alcanzó a cumplir ahí. José, el hijo de Jacob, el hijo de Israel, le hizo un juramento, ¿no? Que cuando Jacob durmiera, cuando pasara la peregrinación, tenemos que hablar de la peregrinación cuando pasara, que iba a ser llevado a la tierra de donde estaban sus padres, ¿sí? Entonces, ¿cuántos años tenía? Ya saben, esa pregunta ya la iba a hacer. ¿Cuántos años tenía Jacob cuando recién llegaron a la tierra de Egipto? Tenía 130 años. No sé si se dieron cuenta. Sí, y Sela se había dado cuenta. Tenía 130 años. ¿Cuántos años vivió entonces en Egipto? 17 años. 130 más 17 da 147. Por consiguiente, a los 147 años, él murió. Todavía no estamos viendo cuando él murió. Eso lo vamos a ver mañana. Pero ya sabemos que él muere a esa edad, a los 147 años, porque lo leímos en el capítulo del día de hoy. Entonces, ya estamos llegando al final del libro de Génesis, porque Génesis tiene 50 capítulos y hoy consideramos el capítulo 47. Lo leímos completo hasta el versículo 31. Ya nos quedan el 48, 49 y 50 y vamos a terminar el libro de Génesis. Ya después que viene el libro de Éxodo. Pero bueno, hay que disfrutar lo que aún nos falta del libro de Génesis. Hay tesoros escondidos. Una palabra que se repite el día de hoy, que hemos leído, la leímos varias veces: peregrinación, peregrinación, peregrinación. Esa palabra se repite muchas veces: peregrinación, peregrinación. Jacob, ¿cómo llama o a qué llama Jacob peregrinación? No sé si se dieron cuenta. Ahorita que lo estábamos leyendo, ¿a qué llama él peregrinación? El común de las personas llama peregrino a otras cosas, pero José y Jacob llama peregrinación ¿a qué? En especial Jacob, ¿a qué llama peregrinación? ¿Qué es lo que él ve como peregrinación? Cuando él dice peregrinación, ¿a qué se refiere? Lo llamó al caminar en Dios, le llamó al caminar en Dios. Vamos a ver qué más dicen. A vivir en el mundo. Efectivamente, Umi-chan. Umi-chan dio la respuesta correcta. A vivir en el mundo. La Biblia dice que nosotros en esta tierra somos extranjeros, somos peregrinos. Entonces, ¿realmente nuestra ciudadanía dónde está? Yo, mi cédula, mi documento de identidad, en diferentes países tiene diferentes nombres. En mi país, al documento de identidad, le dicen cédula. Aquí le dicen cédula. Sé que en otros países tiene otros nombres. Le dicen ID.
en algunos países ID, en otros les dicen card y tiene otros nombres, ¿sí? Pero es el documento de identidad, ese documento de identidad. Ese documento dice que yo nací en el país que me encuentro en este momento. Pero habiendo recibido la salvación, algo que Dios me ha permitido es estar en muchos países. Yo ya he estado, gracias a Dios, en muchos países. Como dice la palabra, el justo está como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Yo jamás me imaginé que fuera a salir así tan fácilmente del país, que salgo y entro, salgo y entro. De pronto el periodo que más he estado quieto ha sido durante la pandemia, por razones entendibles. He vivido acá en mi país, en varias ciudades y en diferentes urbanizaciones, barrios. Y en todos los barrios, urbanizaciones que he vivido, ha habido una característica. Los vecinos, las personas con las que he hablado, casi no han salido del país. Ellos únicamente nacieron en tal país y ahí se han quedado. Pero cuando hablan conmigo, yo les nombro, no, cuando yo estuve en tal país, tal comida, uy, en tal país recomiendo tal comida. Así empiezo a hablar, entonces las personas me dicen, uy, usted entonces tiene mucho dinero. Porque nosotros, con todo lo que hemos ahorrado y no hemos salido del país. Entonces yo les digo, no, yo no tengo. Es más, si ustedes miran como mis bolsillos así, les digo, yo no tengo. Pero ¿y cómo hace usted para tener? Yo creo que usted ahorra, me dicen. Yo les digo, no. Les doy el secreto. En la Biblia dice, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Cuando he tenido que salir del país, Dios me ha permitido para salir. ¿Sí? No he tenido yo que, como el común de las personas, ¿de qué dependen? De su astucia, de su capacidad, de sus cuentas, de hacer cuentas. Entonces, si ahorramos tanto, podremos hacer un viaje. Así piensa el común de las personas. Pero en mi familia, sin ir muy lejos, en mi familia, soy la persona que más países ha visitado. Tengo familiares que también han salido, pero lo más que han salido es a 1 o 2 países. El que más salió como a 3. Pero yo he ido a muchísimos más países. Por ejemplo, ningún familiar mío ha ido a Bolivia. Ninguno. Y yo conozco Bolivia. Estaba en el desierto de Uyuni. ¿Sí? Ninguno de mis familiares ha estado en República Dominicana. Ninguno. Yo sí he estado en República Dominicana. ¿Sí? En mi caso, tengo visa americana. Puedo entrar a Estados Unidos y salir como si fuera a entrar y salir a un supermercado. Pero en mi familia, creo que solamente hay 3 personas que han tenido la visa americana. Y uno de ellos ya se radicó afuera. Entonces, como se dan cuenta, ¿cómo vivo yo en esta tierra? Como peregrino. Lo que les estoy diciendo es para darle gloria a Dios. No para ufanarme a mí mismo, sino para darle gloria a Dios. Por mí mismo, yo haría lo que mis vecinos, lo que el resto de mi familia. De pronto tendría que ahorrar para poder ir, al país vecino o a 2, 3 países seguidos así. Pero en mi caso no, yo no he tenido que ahorrar, no he tenido que hacer absolutamente nada. Por ejemplo, la primera vez que yo salí, yo recibí la salvación en el 2010. Y la primera vez que yo salí fue en el 2011. O sea, recibí la salvación y al año siguiente ya salí del país. En la Biblia dice, el versículo que ya les he nombrado, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. Y también dice, sucedió como el siervo de Dios dijo. Resulta que yo, pues como era cuando yo recién había recibido la salvación, llevaba muy poco de haber recibido la salvación, y yo no sabía cómo era vivir por fe, no tenía claro cómo era vivir por fe. Un peregrino, que es la palabra clave del día de hoy, un peregrino no es de esta tierra, la ciudadanía la tiene en el cielo. Resulta que me dijo el evangelista de la ciudad donde yo me encontraba, él me dijo, el pastor me dice que tú vas para México. Cuando a mí me dijo eso, me dio alegría, porque esa mañana yo había considerado la palabra, leyendo la palabra, considerando la palabra, algo que había entrado a mi corazón sucedió como el siervo de Dios dijo. Debido a que esa palabra estaba en mi corazón, apenas me dice el evangelista que no sabía qué palabra había entrado a mi corazón ese día. Él me dice, usted va para México, yo me alegré. Yo no tenía nada de dinero, nada. En esa época yo pagaba aproximadamente $30 el arriendo. Eso es lo que yo pagaba. Hablo en dólares porque es una moneda que cada quien puede convertir a su país.
Entonces yo pagaba como 30, en mi país no se maneja el dólar, pero entonces no les hablo en los pesos que se manejan acá para que no queden confundidos. Al decirles dólares, los que están en tal país, en tal otro país, en tal otro país, pueden hacer rápidamente la conversión. Yo pagaba como $30 aproximadamente de arriendo. Y resulta que cuando estaba llegando la época en la que yo tenía que pagar el arriendo, Dios me daba los $30. Y yo pagaba, ¿sí? Entonces, cuando yo recibí la salvación, yo empecé a vivir en la iglesia. Al tiempo, como a los 6 meses de haber recibido la salvación, empecé a vivir en la iglesia. En la iglesia, pues también tenía que dar una cuota. La cuota era algo ridículo. Realmente eran como $15 que yo daba de cuota, pero mensual. $15 mensual aproximadamente. Y esa cuota que yo daba en la iglesia era como para ayuda, de pronto, no sé, de lavar la loza, del jabón, algo así, o del papel higiénico, algo así. Pero todo yo lo recibía en la iglesia. A mí me daban desayuno, almuerzo, comida, todo. Y yo no tenía que preocuparme por nada de mi manutención, nada. Tenía el techo, así, tenía todo. Bueno, de arriendo resulta que la iglesia tenía 2 pisos. En el segundo piso no era tanto la iglesia, sino que como era cerca la iglesia, entonces también lo tomamos en arriendo con otras 2 personas. Y ahí es donde yo pagaba los $30 de arriendo. Pero entonces yo todos los días podía estar temprano escuchando la palabra. Por estar todos los días alimentándome de la palabra, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por estar todos los días alimentándome de la palabra, la fe que había en mí en ese momento era grande. La fe viene ¿por qué? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Cuando una persona dura mucho tiempo sin oír la palabra, sin acercarse a la palabra, todo lo vive de la manera lógica. Porque estamos en este cuerpo y este cuerpo tira hacia la lógica, no hacia la fe, sino hacia la lógica. Pero bueno, en mi caso, gracias a Dios, la fe era grande. Entonces cuando en la mañana había leído y leyendo la palabra, como todos los días la leíamos en la iglesia, yo la estaba leyendo, entró esa palabra a mi corazón, sucedió como el siervo de Dios dijo. Y cuando me dice el evangelista, el pastor, que está en otra ciudad, me dijo que usted iba a ir para México, a mí me dio alegría. ¿Por qué me dio alegría? Porque automáticamente se unió con esa palabra, sucedió como el siervo de Dios. Dije, yo no tenía en ese momento el dinero. En mi país pedían visa para poder ir en esa época a México, ya no, pero en esa época sí pedían visa. Y era muy difícil. Resulta que para comprar el tiquete quedaba una semana. Y el tiquete en esa época estaba costando $500. En esa época costaba $500. Imagínense, yo pagaba $30 de arriendo y Dios me daba, cuando ya llegaba el momento que tenía que dar el dinero del arriendo, Dios me daba los $30 y yo quedaba otra vez sin nada. ¿Sí? Yo desayunaba, almorzaba, comía en la iglesia, todas mis necesidades estaban en la iglesia, pero pagaba $30, eso era todo el dinero que yo necesitaba. Yo no necesitaba más de $30 al mes. Pero resulta que cuando de un momento a otro, ¡pum!, un tiquete que vale $500, yo sabía que iba a ir, ¿cómo? No sé, ¿sí? Resulta que en esa época yo estaba trabajando, a pesar de que vivía en la iglesia, pero yo estaba trabajando en una empresa. Y en la empresa entonces había una persona que daba clases, porque había capacitaciones. Y esa persona, el viernes en especial, el último día que yo tenía para comprar el tiquete era el sábado. Y el viernes esa persona se fracturó una pierna. Cuando se fracturó una pierna jugando, me llamaron a mí. Y me dijeron que si yo podía dar la capacitación. Pues yo me sorprendí, porque pensé, nunca esa persona iba a dejar ese puesto desocupado, nunca. ¿Sí? Siempre esa persona estaba ahí en ese puesto para dar clase. Pero me llaman a mí para que dé clase. Pues yo di la clase, pero yo no entendí por qué. Entonces, mientras yo daba la clase, resulta que les gustó. A todas las personas les gustó. Mi jefe se asomaba por la ventana, escuchaba así. Y resulta que mientras yo estaba dando la clase, fueron como 2 horas. Cuando yo salí, él se había reunido con el administrador, con la secretaria, y habían hecho cuentas si había algo que me estuvieran debiendo. Yo no sé qué cuentas hicieron. Yo no sé si hicieron cuentas de dinero extra, cesantías, pensión, ese tipo de cosas. Seguro social. Yo no sé qué cuentas habrán hecho. Pero cuando yo salí, ellos me dijeron, sorprendidos, me dijeron que se habían reunido a hacer cuentas de cuánto me debían. Y me estaban debiendo $500. Cuando ellos me dicen así, pues ellos no sabían
que yo ya me iba a ir para México. No sabían, o sea, no sabían si yo tenía ahorros, si yo tenía dinero, no sabían nada. Pero me dicen eso, entonces me dice mi jefe, en ese entonces me dice, le guardo el dinero para diciembre, para que usted, pues, no sé, en diciembre compre cosas, ropa, una moto, algo así. Entonces le dije yo, no, démelo ya. Entonces, sí, se lo puedo dar ya, o si quieres lo doy en diciembre. Yo, no, démelo ya. Resulta que preciso me habían llamado y me dijeron, se acabó el tiempo para comprar el tiquete. El último momento es ahora. ¿Lo va a comprar o no? Y la persona que me llamó, esa persona tampoco sabía si yo tenía, si yo ahorros, no sabía nada. Pero preciso cuando me dan la noticia de, le estamos debiendo a usted $500, ¿se los damos ahora o se los damos en diciembre? Así. Yo le digo, no, démelos ahora. Y mientras mi jefe se fue a buscar para dármelos, me entra la llamada. ¿Al fin va a comprar el tiquete o no? Yo sabía que iba a ir, yo tenía la fe. No veía ni de dónde iba a salir el dinero, ni cómo iba a salir, ni me interesaba. Yo no estaba preocupado por eso. Yo sabía que sucedió como el siervo de Dios dijo. Si él dijo que yo iba para México, yo iba a ir. Entonces, cuando vi eso, entendí, Dios es el trabajo de Dios. Entonces, así como recibí el dinero, así lo pasé para el tiquete. De una. Sí. En México, esa fue la primera vez que viajé fuera del país, la primera vez. Ahora, si les cuento la historia para obtener la visa, todo es larga. La historia es larga, los minutos no alcanzarían, pero la historia es larga, pero todo fue con la gracia, viendo la gracia de Dios, recibiendo la gracia de Dios. Después de que hice ese viaje, ya para mí, imagínense, después de haber experimentado la fe de esa manera, ya no tenía nada de preocupación menos preocupación por dinero. Estaba viendo cómo Dios me daba los $30 mensual. De un momento a otro, ¡pum!, me dio 500 en el momento que yo necesitaba 500. Si me los hubiera dado tal vez 2, 3 días antes, de pronto yo hubiera despilfarrado, botado, dañado, ¿sí? No creo que lo hubiera hecho también porque estaba escuchando la palabra todos los días. La fe era grande. Tenía la conexión directa de por qué Dios me los dio, para qué Dios me los dio. Pero bueno, después de haber hecho ese viaje, fue hermoso. Fue hermoso. Me disfruté mucho México, estuve allá bastante tiempo. Y así, después pasé por otro país, por muchos países. Antes de la pandemia, el último país en el que estuve fue en Bolivia. Allá estuve como un mes aproximadamente. Recorrí 7 ciudades de Bolivia, quedándome en las ciudades, comiendo la comida de ellos, conociendo bien esas ciudades. Conocí el desierto de Uyuni. Quienes no lo conocen, tienen que ir. Es una de las cosas más hermosas que he visto. Pero bueno, ustedes pueden buscar en internet qué es eso del desierto de Uyuni y pueden mirar. Comí el charque, la comida más representativa de Bolivia, y llegué a Colombia. Cuando llegué a este país donde nací, resulta que ¡prum!, cerraron la frontera, porque yo que llego y ahí empieza la pandemia. Entonces ahí ya pasaron como 2 años. La última vez que viajé fue este año, a principios de año, más o menos. Pero no fueron 2 años, fue como 1 año y medio que no pude seguir viajando, pues, pero ya otra vez viajé. Ya este año ya viajé. Sí. Y sé que el año entrante voy a viajar. Es más, les anticipo, el año entrante voy a estar al otro lado del planeta Tierra. Va a ser un viaje de aproximadamente 24 horas. Muy probablemente pasando por Singapur, pasando por toda Europa, así. Pero todo a su debido tiempo. ¿Y de dónde va a salir el dinero? No sé. Sé que voy a ir, pero no sé cómo. Dios da, ¿sí? Las personas que no tienen fe, ¿en qué tienen que mirar? Sus cálculos, su punto de vista. ¿Será que yo puedo? ¿Será que yo ahorro? Y con lo que me den ahorita de la prima de la cesantía, así. Pero gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por la misericordia que me dio de recibir la salvación, de conocer ese versículo que dice que el justo está como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Por eso la palabra clave del día de hoy era peregrino. Si no han visto la película, se la recomiendo. Vean la película El progreso del peregrino. Toda persona que sea cristiana tiene que ver esa película, se la recomiendo. Hay muchas películas que se hacen llamar cristianas o que tienen corte supuesto cristiano, pero que realmente no son cristianas. Cuando uno ve, incluyen al final ¿qué? Oración de fe. Incluyen al final que una persona para ser salva tiene que decir, Señor, yo te acepto. Hace más de 117 años,
119 años. Hace 119 años no existía la oración de fe. Surgió en 1903. Pero antes de 1903 nadie había hecho la oración de fe. Si ustedes leen la historia, la biografía, el testimonio de Charles Spurgeon, de D.L. Moody, de Martín Lutero, de Wycliffe, de los justos que han recibido la salvación, los nombres que les he dado es de justos. Ninguno de ellos hizo la oración de fe. Ninguno de ellos vivió en una época donde se hiciera oración de fe, donde la gente en la iglesia al final tuviera que escuchar esta expresión. Las personas que hoy quieran reconciliarse con Dios pueden pasar al frente. Hoy van a hacer una oración. Por medio de esa oración, ustedes hoy se van a unir nuevamente con Dios. Hoy ustedes se van a reconciliar por medio de una oración. La única forma de que el hombre se una con Dios es que no haya el pecado, que el pecado no esté de por medio. Sé que más de uno le sorprenderá. Ay, yo llevo 5, 10, 15 años y yo siempre he escuchado. Sí, pero averigua la historia. Eso no existía. La oración de fe no es bíblica, no existía. Es más, cuando miramos la Biblia, la peor herejía es decir que una persona es salva por algo que haga. Porque yo hice una oración. Hay personas que piensan, cuando yo me bauticé, entonces en ese momento, ya a partir de ese momento, soy hijo de Dios. Bíblicamente eso es una locura. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. Sí tiene que ver con las religiones modernas y sobre todo con un movimiento, que no doy el nombre de ese movimiento porque delato a muchas que se hacen llamar iglesias, pero es un movimiento donde mueven mucho el dinero, donde hablan de prosperidad. Es lo que más enseñan. Todas sus charlas son de que tú vas a tener el dinero que tú tienes, pero las personas de esas supuestas iglesias no han podido salir del país. Sí, lo que les digo. Yo estuve en esas que no son iglesias delante de Dios. Y siempre le ofrecen a uno que uno va a ser la persona más adinerada, porque eso es lo que ofrecen. ¿A qué llaman prosperidad? Dinero, dinero, dinero. Eso ofrecen. Pero las personas que asisten a esas iglesias, ¿cuándo han salido del país? Sí, ha sido casi imposible para ellos. Yo estoy en una iglesia donde no me hablan nada de dinero, donde me dieron la salvación, me explicaron cómo, conforme a la Biblia, una persona puede ser salva, conforme a la Biblia, no haciendo una oración. Después de haber recibido la salvación, las personas que han visto lo que he podido hacer, han pensado, usted tendría que ser multimillonario para hacer lo que ha hecho. Yo le digo, no tengo nada. Y nunca se ve como si yo tuviera algo. Pero, ¿cómo vivo? Como si lo poseyera todo. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Ese es el secreto del justo. Si ustedes quieren experimentar eso que yo he experimentado, reciban la salvación. ¿Sí? Si no la han recibido. Yo sé que hay unos ya la recibieron, pero este perfil de TikTok lleva muy poquito. Llevamos apenas este año. Entonces las personas, por más que hayan recibido la salvación, algunas personas en febrero, abril, así, llevan muy poquito. ¿Sí? La vida de creencia que llevan ha sido muy cortita. Pero tranquilos, van a empezar a experimentar la fe. Sé que algunos van a venir al país donde yo me encuentro, sé que nos vamos a encontrar, sé que nos vamos a conocer, sé que yo voy a ir al país de ustedes también y nos vamos a ver allá. Todo a su debido tiempo. Dice Eclesiastés 3, tiempo para todo. Hay tiempo para llorar, tiempo para reír, etcétera, etcétera. Cuando miramos aquí en el capítulo que leímos hoy sobre la peregrinación, esa es la condición de todo justo. La ciudadanía de nosotros no está en esta tierra. Nosotros no tenemos la ciudadanía en el cielo. Nuestra ciudadanía es celestial. No lo que dice ese documento de identidad, no. Eso es cuando nacimos muertos. Cuando nacimos, como dice Salmo 51, versículo 5, separados de Dios. Pero cuando nosotros recibimos la salvación, otra vez nos unimos con Dios, porque aquí ha sido quitado de en medio el pecado. Para ello es necesario conocer cómo el pecado ha sido quitado. Bíblicamente el pecado ha sido quitado porque nuestro Señor Jesucristo vino para ocupar el lugar de nosotros, cambiar de lugar con nosotros, hacerse pecado por nosotros. Él, siendo sin pecado, se hizo pecado por nosotros. Y en la cruz Él pagó el precio que demandaba el pecado. La paga del pecado es muerte. Nosotros no podíamos entrar al cielo. Aquí vimos en el capítulo de hoy, el capítulo 47, cómo José, ¿qué hizo? Compró toda la tierra de Egipto. La compró para Faraón. ¿Eso es sombra de qué? Nosotros hemos sido comprados por precio de sangre. Ya no somos esclavos del mundo, pero ahora somos siervos de Dios. Por decirlo de alguna manera, esclavos de Cristo. Sé que esa palabra esclavo no le gusta a las personas. Digamos siervo, pero es lo mismo. Decir siervo y esclavo es lo mismo. Somos siervos de nuestro Señor Jesucristo, porque fuimos comprados por sangre. Eso es lo que vemos acá.
A eso iba a llegar en este capítulo, de que compró todo. Inclusive, ¿qué dijeron al final? Cuando ya no tenían ningún dinero. Lo leímos. Si ustedes estuvieron atentos al principio, leímos que ellos mismos que le dijeron a José. Le dijeron, ya no tenemos dinero. Ya compramos lo que podíamos comprar con el dinero. Y ahora que no tenemos nada, por favor, compra a nosotros mismos. Cómpranos. Es preferible que nosotros seamos siervos tuyos y que no muramos, a que nosotros pues no nos vendamos y nos muramos. ¿Sí? Ellos tuvieron que venderse a sí mismos. Eso es sombra de la salvación. Cuando una persona ya no vive para sí mismo, y lo dice la palabra, nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Ya no. Dice Gálatas 2:20, ya conocen ese versículo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese versículo muy famoso. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las personas que sí viven se preocupan por tratar de agradar a Dios, ¿sí? Porque ellos están vivos, están como las 99 ovejas que fueron dejadas en el desierto. Porque por ellas vino Dios, no. Nuestro Señor Jesucristo, ¿por quién vino? Por la que estaba perdida. Entre esas 100 ovejas solo había una que estaba perdida. ¿Cuál es la que estaba perdida? El que se ve, el que puede responder la pregunta que hizo Dios. ¿Dónde estás tú? Esa oveja es por la que vino nuestro Señor Jesucristo. Esa es la que puede recibir la salvación. Las demás recibirán mucho conocimiento, como los que se sabían la Biblia de memoria, pero finalmente gritaban, crucifícale, crucifícale. ¿De qué le sirvió tanto conocimiento? La Biblia dice, el conocimiento envanece. El Espíritu vivifica. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para compartir la palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. No todo el mundo puede recibir la palabra. Todo el mundo tiene oídos para recibir prosperidad, para recibir bendición materiales. Todo el mundo en modo natural tiene oídos para eso. Pero como dice la Biblia, angosto es el camino que conduce a la vida eterna, estrecha la puerta y pocos son los que lo hallan. Pocas personas tienen oídos para oír la palabra sin ninguna intención de ofrecer dinero ni recibir dinero. Padre, permite que las personas que han podido recibir la palabra en su corazón puedan recibir la salvación. Te lo pedimos junto con los hermanos que ya hay en este en vivo, con los salvos las personas que ya han recibido la salvación. Te lo pedimos con un mismo corazón y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.